El objetivo básico de esta clase es explicarles someramente, y ahora que hemos perdido el tiempo anterior, digamos, con otras cosas importantes también, bueno, más rápido en la exposición, digamos, o en los planteos, bueno, contarles un poco, digamos, la historiografía referida a la Revolución de Mayo. Es decir, cuáles fueron las miradas interpretativas sobre la Revolución de Mayo. Por supuesto, siempre apuntando, digamos, a cuáles eran las causas, cuáles fueron las consecuencias, ese tipo de cosas, pero sobre todo cómo se llegó, digamos, a la Revolución de Mayo, cómo fue interpretada por la historiografía argentina. Digo muy someramente porque cuando yo comience a darles nombres, se van a dar cuenta, digamos, que está lleno de interpretaciones. Y las interpretaciones son diversas, son muchísimas, incluyendo lo que a los autores que ustedes deben leer para los trabajos prácticos, como por ejemplo Fradkin, Hellman, Alperindonghi, en fin, Di Meglio, etc. ¿Correcto? Porque cada uno de ellos también se inscribe dentro de una historiografía particular que emerge también en un tiempo particular. No es que, bueno, esta es toda una literatura que emergió, digamos, desde siempre. Siempre se ha dicho más o menos las mismas cosas, etcétera, etcétera. No siempre. Es más, algunas cosas se han puesto de moda también y entonces en determinados momentos esa moda fue muy fuerte y se olvidó, digamos, de algunas cosas que venían de atrás, que se habían planteado, se olvidaron y resulta que finalmente las retomaron mucho tiempo después. Como vamos a ver. Entonces, y lo otro que quiero decirles es que ese objetivo está en relación con la última clase de este periodo que cerraría, digamos, todo lo que venimos viendo, que sería como el colorario de todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Por qué les digo esto? Porque recuerden que yo les hablé al principio de todo que el objetivo era plantear un estado de situación y los puntos de partida. ¿Para qué? Para llegar a estas interpretaciones de la revolución y decir, bueno, los antecedentes de la revolución eran aquellos, que ya los hemos explicado. Y ahora vamos a ver cómo cada uno de los autores lo retomó. Para finalmente decir, ¿y hay algo de nuevo? ¿Cuáles son las interpretaciones actuales? Bueno, en la actualidad existe todo esto, que además tiene una implicancia sobre lo que se dijo con anterioridad. ¿Está claro? Bueno. Entonces, lo primero que puedo decirles respecto de la historiografía, digamos, es que nosotros tenemos dos grandes historiadores del siglo XIX que fueron reconocidos como tales y que fueron seguidos más o menos al pie de la letra por una enorme cantidad de profesores de historia que además hicieron, por supuesto, los manuales, que escribieron los manuales de historia de la secundaria, ¿no? Manuales de estudio. ¿Sí? Manuales de estudio para estudiantes secundarios, incluso, bueno, también por supuesto para los primarios. ¿Cuándo fue hecho esto? Bueno, a fines de la década de 1870, ¿no? Ya teníamos dos versiones muy importantes, que ahora les voy a decir cuáles son. Y por supuesto en los años 80, 1880, con la consolidación del Estado Nacional en la Argentina, se llama a licitación la Ley 1420, etcétera, etcétera. Recordemos esto, que fue extraordinariamente importante no solo para la alfabetización, sino para también la consolidación de diría yo, de una línea educativa, de una corriente educativa que fue muy fuerte
¿no? Y que tenía que ver con el cientificismo, con el positivismo y la ciencia, el conocimiento, y que por supuesto tenía que irradiar, digamos, a toda la población. Este planteo hace que en el campo de la historia, en particular, que es lo que a nosotros nos compete, se llamó, por ejemplo, a licitación, el Estado Nacional llama a licitación, había Ministerio de Educación de la Nación, se llama a la licitación para ver qué contenidos dar a través de manuales de la historia argentina, de las distintas historias, pero en particular de la historia argentina. Entonces ahí tenían que pensar qué historia le iban a contar a quiénes. ¿A los argentinos? Sí, pero fundamentalmente a los hijos de extranjeros, porque en 1880 teníamos un aluvión de inmigrantes que llegaban a la Argentina. ¿Me explico? Es más, para que nos demos cuenta y darnos cuenta de tener una idea de cuánto significó esa inmigración, digamos, y el impacto que provocó en la sociedad argentina, para 1914, ¿no? El censo de población daba una población extraordinariamente variada de inmigrantes y justamente, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires eran hasta mayoría. Entonces quiere decir que ese Estado Nacional estaba pensando en cómo impartir una educación a los hijos de inmigrantes, y no solo a ellos, sino a los padres a través de sus hijos, contarles una historia, ¿no? La idea era contarles una historia que tanto niños como sus padres pudieran, en general, así nativos y extranjeros obviamente, que pudieran, digamos, comprender y además querer experimentar ese sentimiento nacional en formación. ¿Me expliqué? Esta es la justificación real de por qué se impartió esa historia. Ahora viene la pregunta, ¿pero qué historia? ¿De dónde salía esa historia? Vamos a ver. Todos los profesores de historia que se presentaron y que ganaron, digamos, la apuesta por elaborar los manuales, entre ellas estuvo una mujer que ahora no recuerdo su nombre, no me va a salir ningún nombre ahora, ya me va a salir, amiga incluso de Sarmiento, educadora y profesora de historia. Por supuesto, profesores de historia eran no profesionales, me explico, se hacían profesionales sobre la marcha. ¿Qué van a tomar para hacer esos manuales? Van a tomar lo que ya se había escrito con anterioridad. ¿Cuál era la historia más, digamos, popular en esa época? La historia que había escrito Bartolomé Mitre respecto de la Revolución de Mayo, que se llama Belgrano y la Independencia Argentina. Es la historia de Belgrano, la biografía de Belgrano y la independencia, ¿no es cierto? Bueno, entonces, y también escribió, Mitre después primero escribió la historia de Belgrano y después la historia de San Martín, que son 2 tomos así, enormes. ¿Por qué menciono a estas 2 obras? Porque es la primera obra documentada. Podemos estar en desacuerdo, podemos cuestionar los documentos, podemos hacer una crítica que yo le voy a hacer ahora, incluso, etcétera, etcétera, pero quiero decir, es la primera obra documentada con fuentes, con testimonios. Mitre formó parte, digamos, de esa historia que va a venir después de la Revolución, ¿no es cierto? Él nace después de la Revolución, al poco tiempo, y entonces, por supuesto va a ser una historia
muy permeada, digamos, por su propia mirada, ¿no es cierto? Pero el tipo hizo un esfuerzo, digamos, por tomar algún tipo de distancia y recabar información de lo que él pudo tomar, ¿no?, en cuenta, ¿no es cierto? De los testigos, incluso nosotros podemos consultar algo de esos testigos porque han dejado cosas escritas. Ahora bien, un segundo nada más. Bueno, entonces les decía que habían, digamos, esos profesores de historia que van a escribir los manuales, apelan, digamos, a la historia escrita. Y esa historia escrita había, digamos, la que tenían a mano era la de Mitre. Y por el otro lado tenían a mano también otra historia, ¿no?, también de la historia argentina y de la revolución, o que era una interpretación de la revolución, que era la historia de Vicente Fidel López, hijo de un personaje muy particular que nosotros podemos ver a lo largo del siglo XIX, que ¿quién era? El padre. ¿El padre quién era? ¿Saben? Vicente López a secas, o sea, quien hizo el himno nacional argentino. Correcto. Ya nos podemos ir dando una idea, digamos, de, bueno, de dónde venía Vicente Fidel, este hijo de un personaje que podríamos decir es casi diría que un prenacionalista, dado que todavía no había un nacionalismo asentado, ¿no es cierto? Pero, digamos, si nosotros vemos las estrofas del himno y qué sé yo, y cómo están hechas, cómo están construidas, nos vamos a dar cuenta que después va a ser muy funcional a la ideología nacionalista. Entonces, ¿qué va a pasar con estos dos historiadores, por decirlo así? Bueno, Mitre tenía un órgano de prensa que se llamaba Los Debates, ¿no? Antes de tener La Nación Argentina, el diario, tuvo un órgano de prensa en la década del 60, creo que fue en el 60 ya fue, que se llamaba Los Debates. Los debates que podemos consultar, digamos, están todavía en papel, guardados y demás. Una publicación sumamente, bueno, diría yo, importante, porque justamente, ¿qué es lo que planteaba Mitre con este órgano? Bueno, debatir en torno, digamos, a las problemáticas que se consideraban importantes en la época. Y una de ellas fue la interpretación de la revolución. En esos debates, y así comenzó a escribir su libro, empezó a editar, ¿no?, su posición, Mitre, quiero decir, y luego esos mismos escritos van a pasar a ser los capítulos del libro de la historia de Belgrano. ¿Me entienden? Entonces, comienza a debatir con Vicente Fidel López, porque López empieza a escribir en ese mismo órgano de prensa que era Los Debates, a intentar refutar algunos aspectos, ¿no?, de la historia de Mitre. La historia de Vicente Fidel López es, con todo, bastante más corta, también se puede consultar. Y si la consultamos nos vamos a dar cuenta que prácticamente dicen la misma cosa, nada más que tenían alguna tirria personal y hay algunas cuestiones de matices, y uno pone un poquito más énfasis, digamos, en la parte económica y la otra pone un poquito más de énfasis en la parte política, y uno parece ser más nacionalista y el otro un poquito menos, pero al fin y al cabo, producto de esos debates, Mitre y López terminan tomados de la mano y dicen, al final estamos diciendo lo mismo. Pero bueno, hemos justificado, digamos, debatir sobre la Revolución de Mayo, que era una cosa importante para la época. Y ahora que estamos de acuerdo, bueno, ahí están nuestros escritos, pueden tomar eso, digamos, para escribir la historia en los manuales. ¿Sí?
Muy bien. Todavía no digo lo que decían estos, lo que decía fundamentalmente Mitre, que es el a quien se retoma. ¿Por qué? Porque ¿habrá habido alguna versión anterior a la de Mitre? ¿Es que nadie dijo nada al respecto? Sí. En 1813, la asamblea del año 13 justamente, la famosa asamblea del año 13 dice, necesitamos eh, una historia oficial, ¿no? Por decirlo así, de lo que pasó en la Revolución de Mayo. Los acontecimientos de la Revolución de Mayo tienen que ser contados y tienen que quedar ahí para la posteridad, ¿no? Esta es una tarea vital de la revolución, de la revolución en curso, que todavía no se ha completado, dirán los asambleístas, ¿no es cierto?, de 1813, y esta asamblea tiene que venir a reparar ese vacío. Bueno, ¿y quién la puede hacer, no? Y empezaron a discutir a ver quién lo iba, y hubo una propuesta de que fuera el de Anfunes, un sacerdote cordobés que formó parte de los curas revolucionarios, formó parte, fue testigo y protagonista de los acontecimientos, y entonces se le encarga a él la primera versión. Y escribe los famosos bosquejos sobre la Revolución de Mayo. Y tal. Es largo el título, como en la época todo era unos títulos larguísimos, ¿no es cierto? Bueno, que explicaban prácticamente toda la historia, porque uno leía el título y decía, ya sé más o menos lo que va a decir. Ahora no, ahora los historiadores hemos aprendido. ¿Cómo dijo que se llamaba? Que se llama esta historia de Funes, algo así como bosquejo sobre la Revolución de Mayo. Y se continuaba porque era un texto muy largo. Yo esto lo tengo escrito en un libro que publicamos en 2013 sobre la conmemoración de la Revolución de Mayo y las miradas que se tienen a través de los órganos de prensa. Bueno. Entonces ya ahí había una primera versión, ¿no es cierto? ¿Y qué decía ahí Funes? Ahora vamos a entrar de lleno en la interpretación, ¿no es cierto? La interpretación de Funes fue la siguiente, básicamente y de forma sintética. Bueno, en rigor, lo que hemos hecho, porque él formó parte de los revolucionarios, lo que hemos hecho fue aprovechar una situación de vacío de poder y generar esto otro que viene dándose, que no sabemos exactamente dónde va a terminar, porque no estaba premeditado. Esto nos dice Funes. Después de Funes, y por supuesto antes que Mitre, hubo otros también revolucionarios que formaron parte. Por supuesto hay muchos más, pero yo les voy a sintetizar. Otro que de enorme importancia, porque fue revolucionario él mismo, y llevó la revolución, quiso llevar la revolución, digamos, al continente, fue Bernardo Monteagudo, que yo ya se los mencioné con anterioridad, a propósito de que había formado parte de los levantamientos de Guayaquil, Charcas, por ahí. ¿Correcto? Bien, digamos, en el Alto Perú, por ahí había andado el tipo. Pero, días antes del 25 de mayo, Bernardo Monteagudo estaba en Buenos Aires. Se había venido exilado, digamos, y estaba radicado en Buenos Aires. Acababa de radicarse en Buenos Aires, y se desata todo el proceso revolucionario y él va a formar parte de eso. Entonces, ¿qué va a decir tiempo después? Y esto en 1823. No estaba muy lejos, pero habían pasado 13 años. Y tenía una lectura sobre la revolución bastante particular. ¿Qué decía Bernardo Monteagudo? Y por eso y esta versión hace que no se lo considerara del todo satisfactorio a esa mirada. ¿Qué dice Monteagudo? Dice, la revolución se lo voy a describir simplemente con una frase que tiene, escrita por él, que dice algo así. La revolución comenzó sin plan
y se continuó sin sistema. Adviertan que estas palabras nos llevan a pensar que nada fue premeditado. No hubo un plan revolucionario. Cuidado, estamos hablando de que Bernardo de Monteagudo fue la mano derecha de San Martín, del cual se dijo que tenía un plan continental, un plan revolucionario para todo el continente, etcétera, etcétera, que no nos vamos a meter con eso, pero nos vamos a meter con la Revolución de Mayo. Porque también Bernardo de Monteagudo está queriéndonos decir que la revolución comenzó en Buenos Aires sin plan y se continuó, se expandió sin sistema, sin un plan tampoco, digamos, al resto del continente. Es decir, que todo fue hecho sobre la marcha. Esto nos estaba diciendo Monteagudo, nos dice Monteagudo desde aquel pasado remoto. Un protagonista de la época. Y antes de seguir con Mitre, hubo también otro cura, jujeño, que lo vamos a ver más adelante también, ¿no? Que en 1826, a propósito del Congreso Nacional que estaba sesionando en Buenos Aires, recordemos que en ese momento van a nombrar a Rivadavia como presidente. Y en el corto lapso de su presidencia, va a enviar un proyecto de ley para crear, digamos, un monumento que recuerde, un monumento importante, emplazado, digamos, en la plaza que hoy es la de los dos congresos, para que recordara ese monumento a los revolucionarios de Mayo. Un agradecimiento, de decir, bueno, vamos a recordar a los revolucionarios de Mayo. Es muy importante esto. ¿Quiénes participaron? Bueno, les mando a ustedes, diputados, que digan quiénes son los revolucionarios, le pondremos el nombre y además le vamos a pagar un sueldo, digamos, honorífico, digamos, para darle honor, digamos, y si no, digamos, a sus deudos, a las mujeres de estos revolucionarios, entre las cuales se hallaba, dicho sea de paso, la esposa de Mariano Moreno, ¿correcto? Que estaba, digamos, en la miseria prácticamente. Entonces, Rivadavia quería reparar, digamos, a los revolucionarios de Mayo, ¿sí? Reconocerlos y además darles un estipendio. ¿Qué sucede? Se armó un debate monumental en torno de ver quién habían sido los revolucionarios, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque ahí aparecieron, por supuesto, todas las miserias de la política, ¿no? En tanto y en cuanto algunos dicen, no, bueno, este tipo no fue revolucionario, este tipo fue un recién llegado. Fulano se hizo revolucionario cuando la revolución ya estaba en curso. Este otro no, este otro comenzó desde el comienzo, a este sí, a este lo podemos reconocer. Pero no tanto, porque en rigor cuando lo fuimos a llamar a participar en el Cabildo del 20 de mayo, no quiso venir porque estaba ocupado haciendo tareas personales, que los hubo. Otro que saltaba y decía, no, pero la revolución no empezó, no es solamente porteña. Revolucionarios somos todos los que de las provincias también. Revolucionarios somos todos aquellos que nos volcamos a la revolución estando en lugares distintos, no la primera junta nada más. La primera junta vinieron pocos, ¿no? Eran poquitos al final. Tendríamos que ampliarlo a todos. ¿Quiénes son los revolucionarios? Y todos los que participamos. Habría que reconocer a todos aquellos también. Entonces no se reconoció a nadie. Se dejó sin efecto y se hizo un monumento que es la Pirámide de Mayo. Es la Pirámide de Mayo actual. Por supuesto, esa Pirámide de Mayo era, no sé, de 2 metros y después la hicieron de 3 y después de 4, qué sé yo, la fueron renovando. Pero la idea era construir toda
una fuente con agua y qué sé yo, y en toda la guarda escribir los nombres de los revolucionarios. Podrían haberlo hecho igual, poniendo a todos, pero no, prefirieron seguir debatiendo, ¿no? Arrancarse los pelos y decir, no, nadie, mejor nadie. Bueno, perfecto. ¿Qué había dicho este sacerdote jujeño, del cual en este momento tampoco recuerdo su nombre? La revolución se hizo porque se cayó la monarquía. Si no se hubiera caído la monarquía, no hubiera habido revolución. Y este sacerdote dice, por tanto, acá no hay revolucionarios. Como se cayó sola la monarquía, se cayó sola, se cayó, ¿no? Y se cayó por culpa de la monarquía. Nosotros nos hemos visto obligados, de alguna manera, a asumir ese poder inexistente. ¿Me siguen? Durísimo para con los revolucionarios. Durísimo para todos aquellos historiadores que se supone la tenían recontra clara. ¿Me explico? ¿Por qué digo esto? Porque bueno, después de esta discusión, va a venir una etapa en la que esto no se discute más. No se discute, ¿no? Y llegaremos, digamos, a 1853 con la Constitución Nacional, en donde ahí va a haber otra vuelta de tuerca respecto de la revolución, ¿no es cierto? Pero justamente ahora estamos hablando de los personajes que van a tomar decisiones respecto de una constitución, pero que no fueron los partícipes de la Revolución de Mayo, sino que todos ellos, todos los del 53, o el mayor, alguno habría quedado, ¿no es cierto? Pero mayormente los del 53, todos eran legisladores más nuevos, más modernos, más jóvenes. ¿Me explico? Y por tanto, no estaban tan permeados como los del 26, porque habían sido testigos y partícipes protagonistas de la historia de la Revolución de Mayo. Entonces ahora vamos a empezar a tener la versión de Mitre. ¿Cuál va a ser la versión de Mitre? Presten atención a esto que les digo. Presten atención mucho. ¿Sabe por qué les digo esto? Porque a Mitre se lo considera como parte de la historia oficial, ¿no es cierto? Yo les preguntaría ahí, ¿qué es la historia oficial? La historia oficial, respondería yo, es la historia que emana del poder, ¿no? En un tiempo particular. Podría decir, qué sé yo, la historia oficial hoy es la historia que emerge de los manuales aprobados por los ministerios de educación. ¿Está bien? La historia oficial en 1880 fue la que emanó del gobierno del Estado Nacional Argentino en esa época, que como les dije, había retomado la historia de Mitre, y por eso Mitre es la historia oficial. ¿Se entiende? Ahora bien, hay otras historias, ¿no? Y esas historias, ahora ya prácticamente diríamos, es muy difícil sostener historias oficiales, aunque los gobiernos, algunos, intentan imponer una historia oficial. Intentan por todos los medios imponer las historias. Pero, digamos, por lo menos en nuestro ámbito, todavía tenemos algunas disidencias y podemos explicar, digamos, estas otras historias. Que como verán, yo les estoy dando todas las versiones. Ahora bien, entonces, ¿qué va a decir Mitre? Mitre va a decir, miren, según lo que yo he consultado, he visto, etcétera, etcétera, habría que ubicar una primera revolución, un primer momento revolucionario, dirá Mitre.
¿Que cuál fue? Después de las invasiones inglesas, cuando se produce una revolución económica, en tanto y en cuanto el libre comercio y posteriormente el libre cambio hará, digamos, a la transformación cultural económica de los vecinos, ciudadanos, no solo de Buenos Aires, sino del conjunto, digamos, del Río de la Plata, de los que conformaban el Río de la Plata. ¿Sí? Ese virreinato todo el virreinato se va a sumergir, ¿no?, en los beneficios que traía a cambio, digamos, el libre comercio. Y van a luchar en contra del monopolio sostenido por los españoles. Por supuesto, para este momento, digamos, estamos hablando de, vamos a suponer, en 1808 o 1809, también hay en Buenos Aires comerciantes ingleses de ultramar, es decir, grandes casas de comercio inglesas que se establecieron después de las invasiones inglesas. Y en 1809 es la última, digamos, de las últimas medidas que toma, digamos, el virreinato, es implantar el libre comercio, directamente, ¿no? Hay un primer momento que es en 1778, ¿no?, el Reglamento de Libre Comercio de 1778, que abre las puertas, digamos, al comercio libre con las colonias, y en 1809 que abre el comercio con todo aquel que viniera en son de paz. Ya está. Esto es lo que nos dice Mitre. Se completó el círculo de esa revolución económica. Plenamente entramos entonces, dirá Mitre, con esto que nos quiere decir, entramos directamente, digamos, a una economía de acumulación mercantil, todavía no es plenamente capitalista, pero están ahí nomás, digamos que es el capitalismo mercantil. ¿Me siguen? Ahora bien, pero la revolución no se había dado todavía. Se va a dar la Revolución de Mayo tiempo después, en 1810. ¿Cómo se llegó a 1810? Bueno, resulta, nos dirá Mitre, que aquí había algunos, independientemente de la economía, ¿no? La economía parece para Mitre ir por un canal diferente. Eso ya estaba consagrado y estaba sentado. Pero desde el punto de vista político no había ocurrido nada aún. Entonces Mitre dice, ocurrió lo siguiente. Hubieron 2 o 3 personajes que eran muy esclarecidos en la época, que habían ido a estudiar a Europa, habían bebido las fuentes de la Revolución Francesa, de los intentos revolucionarios también en España. Se habían contactado también con personajes ilustrados que habían tomado contacto a su vez o al mismo tiempo con otros personajes procedentes de Norteamérica, en donde ya se había dado, digamos, la independencia. ¿Me explico? Porque mientras acá se estableció el virreinato, en 1776, en el mismo año, América, los americanos, como dicen ellos, los norteamericanos, hacen su independencia. Se independizan de Inglaterra. Entonces, beben, teóricamente, fuentes también de allí. Entonces, estos ilustrados vuelven al Río de la Plata, a Buenos Aires en particular, y entonces allí comienzan a trabajar para la propia revolución y la propia independencia. Voy a leer un cachito del chat que... Ay, profe, se le cortó la luz. Bueno. ¿En qué año se juntan estos profesores para...? Me olvidé del chat, discúlpenme, pero ahora les respondo esto brevemente.
Estoy hablando de los años 1880, que es cuando el Estado llama, digamos, a licitación para armar estos manuales de historia, ¿correcto? No solamente los manuales de historia, también otros tipos de manuales. Se estaba formando primero la educación primaria y después la educación secundaria. Por lo tanto, año tras año hubo licitaciones porque se iba abriendo los años. ¿Me explico? Primero se abrió un primer año, un segundo año y un tercer año. ¿Me explico? Entonces había que ir acompañando ese proceso que se ampliaba con la educación, digamos, en nuestro país. Siempre se le llamó revolución, ¿desde cuándo en todo caso? Bueno, siempre se le llamó revolución, sí señor. Sería la historia que es retomada por el Estado, ¿cierto? La historia oficial. Profe, queda poco tiempo, sí, sí, queda poco tiempo, nos vamos a volver a conectar porque no he terminado, no he llegado ni a la mitad. Bueno, entonces, continúo un cachito más. Les decía entonces, Mitre, ¿qué planteaba con esto? Decía entonces, esos esclarecidos que vinieron de ilustrados, digamos, gente que tenía otra cabeza, digamos, que llegó al Río de la Plata, comenzó a trabajar en pos de lograr, digamos, la ilustración en el Río de la Plata. ¿Quién era uno de los personajes principales o centrales de su propia historia? Belgrano, obviamente, porque él está contando la historia de Belgrano. Y entonces nos va a decir, Belgrano, que era un esclarecido y que la tenía, pero súper, era prácticamente un iluminado para Mitre, era un intelectual que manejaba la teoría, que conocía, digamos, de los avances científicos, que conocía de política, que había tomado en contacto con todos estos hombres realmente sumamente, digamos, teóricos importantes de Europa, etcétera, etcétera. Y por supuesto, empieza a organizar a través de la prensa toda una manera de pensar. ¿Por qué digo de la prensa? Porque él va a escribir en el Correo de Comercio, que era el órgano oficial donde él trabajaba, que era el Consulado de Comercio, y a través de ese órgano va a empezar a escribir sobre economía y sobre cómo ir de a poco renovando y transformando la mentalidad de la gente. Es cuando Belgrano comienza a proponer la agricultura como pilar fundamental del desarrollo y no la ganadería. Y bueno, y en toda esa mentalidad que él va transmitiendo, se ve que Belgrano era un fisiócrata que había retomado la fisiocracia europea, ¿no? Que propone básicamente la armonía del hombre con la naturaleza. Y que esto va a ser sumamente importante porque en la medida en que exista esa armonía, va a existir también el progreso económico. Los circuitos comerciales, los excedentes, la acumulación de capital, etcétera, etcétera. Es un pensamiento dentro del capitalismo de lo más conservador, diría yo, digamos así, muy sintéticamente. No nos queda más.